Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es José Luis García García, el Doc Pepe, y el día de hoy vamos a hablar acerca de atención del paciente con síndrome coronario crónico. Para empezar, como siempre, hablamos de definiciones. En esta ocasión nos vamos a pegar a las definiciones de la guía ESC 2024 y pues el síndrome coronario crónico es el término actualizado, al menos en la guía ESC 2019. Sabemos que ha salido la ESC 2024 para el diagnóstico y tratamiento de los síndromes coronarios, pero desde el 2019 se sustituyó el antiguo concepto de angina estable o enfermedad coronaria estable por síndrome coronario crónico. Y pues entiéndase al síndrome coronario crónico como la manifestación crónica de la aterosclerosis coronaria, donde hay un mismatch o un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno al miocardio, pero sin haber necrosis aguda. Es decir, a lo que previamente le conocen como un preinfarto, eh, o la clasificación general que antes solíamos tener, ¿no? De angina estable, angina inestable y pues infarto agudo del miocardio. Sabemos que las definiciones han cambiado y en este contexto pues estamos hablando de la angina estable como síndrome coronario crónico. Espero esto nos haya quedado un poquillo más claro. Dentro de la fisiopatología del síndrome coronario crónico, tenemos que hay múltiples mecanismos que pueden generar isquemia miocárdica en estos síndromes coronarios. Por ejemplo, alteraciones en el epicardio o a nivel microvascular. A nivel de epicardio, podemos encontrar alteraciones estructurales como la presencia de, pues lo más frecuente, que es aterosclerosis, ya sea a nivel focal o difusa, dentro de alguna arteria coronaria del corazón, lo cual pues genere una disminución del aporte del oxígeno a el tejido cardíaco. Y esto pues repercute finalmente en que haya una estenosis progresiva de las coronarias y vaya generando sintomatología cuando hay más demanda de oxígeno del corazón, por ejemplo, con mayor actividad física, el corazón requiere más aporte de oxígeno, pero si las arterias están semiocluidas, pues ese aporte no se va a lograr, a lo que nos va a llevar pues a una isquemia, pero que no llega a necrosis. Pero la isquemia al final del día genera dolor torácico porque estamos teniendo una lesión en el endocardio, pero que no se manifiesta como elevación de troponinas propiamente dicho. También podemos tener otras alteraciones como la formación de hematomas intramurales que se hayan estabilizado o ya por problemas embrionarios que haya puentes miocárdicos que al final del día son estas células apantalonadas o estos miocardiocitos que atraviesan a las arterias y pues discurren en medio de ese flujo sanguíneo. Incluso los aneurismas coronarios pueden generarnos pues, esas alteraciones estructurales que repercuten en la perfusión cardíaca. También hay alteraciones funcionales, como por ejemplo el vasoespasmo epicárdico, lo cual nos lleva a una disfunción endotelial o incluso una hiporeactividad de la musculatura vascular. Y eso va a ser generado incluso por una desregulación autonómica o, o incluso alteraciones psicogénicas. Se ha llegado a tener reportes que van asociados a una descarga vasovagal y al final del día pues nos provocan ese vasoespasmo epicárdico que va a tener el mismo resultado en común que lo que ya comentamos, que es una disminución progresiva, lenta, progresiva del flujo eh, coronario. Asimismo, hay otras alteraciones, pero que son microvasculares, que también pueden ser estructurales, como un remodelado arterial constrictivo, rarefacción capilar, la formación de coagulación intravascular diseminada, ya sea por algún proceso infeccioso, la sepsis que nos genere esa liberación de microtrombos, algunas microangiopatías trombóticas que puedan ocurrir a vasos microvasculares.
también fibrosis, infiltración perivascular, compresión extramural, por hipertrofia miocárdica, que nos pueden generar pues esa eh, reducción del flujo sanguíneo, pero a nivel de eh, la microvasculatura cardíaca, es decir, de esos afluentes que son originados de las arterias coronarias que al final van ramificando y forman esta microvasculatura dentro de la pared endocárdica del corazón. También la microvasculatura puede tener alteraciones funcionales, como son una vasodilatación reducida o una vasoconstricción aumentada, derivadas de disfunción endotelial o hiperreactividad de la musculatura vascular, incluso pues lo que nos va a llevar pues todo al final del día a una disminución del flujo sanguíneo cardíaco. Las guías 2019 nos hablaban de escenarios clínicos, también las guías del 2024 ya no nos hablan como tal, así directamente de escenarios clínicos propiamente dichos, pero sí nos hablan de presentaciones del síndrome coronario clínico. Entonces, para hacerlo de una manera más didáctica, hemos retomado aquí los escenarios clínicos que se clasifican en las guías ESC 2019 y ejemplos típicos de estos escenarios. El escenario clínico número uno del síndrome coronario crónico son pacientes que tienen angina inestable o disnea y de los cuales sospechamos que puedan estar cursando con un síndrome coronario crónico. Por ejemplo, pacientes que tienen dolor precordial al esfuerzo, pero que ceden al reposo. Este es un síndrome coronario con un escenario clínico tipo 1. Los pacientes con síndrome coronario, escenario clínico tipo 2 son pacientes que ya tienen enfermedad coronaria establecida, pero que además tienen síntomas recurrentes. Es decir, por ejemplo, pacientes que fueron sometidos a una angioplastía tras un síndrome coronario agudo y después de haber tenido la colocación de un stent, la reperfusión, tiempo después hay nuevamente aparición de la angina. Esos son escenarios clínicos tipo 2. El escenario clínico tipo 3 son pacientes que son asintomáticos después de haber tenido un síndrome coronario agudo, el cual haya entrado a cateterismo, el cual haya tenido infarto, haya entrado a cateterismo o no, y pues después los vemos en la consulta de medicina interna o en la consulta de cardiología, pero pues no refieren sintomatología alguna asociada con dolor precordial que nos hable de una angina. Entonces, eh, esos son los pacientes en un escenario clínico tipo 3, es decir, los pacientes asintomáticos que van a la consulta, pero que ya tienen un antecedente claramente definido de un infarto e incluso revascularización. Los pacientes que se encuentran dentro del escenario clínico número 4 son pacientes que tienen angina y además, aunado a la angina, ese dolor precordial, también presentan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ventricular reducida. Es decir, podemos encontrar pacientes que tienen pues, una isquemia crónica más una disfunción sistólica. La isquemia al final puede llevar también a insuficiencia cardíaca, que vamos a ver en videos futuros también cómo abordar la insuficiencia cardíaca. El escenario clínico número 5 son las anginas vasoespásticas o microvasculares, lo que antes conocíamos como angina de Prinzmetal o incluso un INOCA, que son INOCA es cuando el paciente tiene dolor precordial, pero nosotros no encontramos una alteración estructural que explique eh, pues los datos de la elevación de troponinas o la angina en sí misma. Entonces, en ese contexto estamos ante anginas que pueden ser de origen microvascular, una angina Prinzmetal, un síndrome X. Esos son los pacientes en el escenario clínico número 5. Y finalmente los pacientes con un síndrome coronario crónico, con escenario clínico 6, son prácticamente pacientes asintomáticos a los cuales les solicitamos algún estudio de imagen y encontramos calcificación de las coronarias elevadas, que usualmente son hallazgos incidentales, pero pues sí vemos que hay una oclusión o una pseudo oclusión significativa de las arterias coronarias derivadas de calcificación
lo cual en un futuro puede llevar al paciente a que presente dolor precordial, pero en estos momentos no lo está presentando. Entonces, esos son, en resumidas cuentas, los escenarios clínicos del síndrome coronario crónico, que van del 1 al 6. Y aquí hay algunas imágenes representativas que vienen en la guía 2024 de la ESC, que pues, nos dan prácticamente de manera esquemática cómo se ven los pacientes en cada uno de esos estadios. Para nosotros poder clasificar esa angina, utilizamos cualquier tipo de angina, utilizamos la clasificación de angina de la Sociedad Canadiense de Cardiovascular. Entonces, aquí siempre nos han dado la clasificación muy semejante a lo de la NIJA, pero en esta ocasión nos hablaré en qué escenario o en qué momento aparece la angina. Y va de 4 grados. El grado 1 de la angina, según la Sociedad Canadiense, nos dice que es una angina que solo aparece cuando el paciente presenta esfuerzos extenuantes, es decir, cuando hay actividad rápida, prolongada, el paciente corre, sube escaleras, es decir, actividad intensa. ¿Eso de qué me habla? De que sí hay un grado de oclusión, que el paciente tiene una demanda importante de sangre y no se está cumpliendo porque pues hay una pseudoobstrucción, a veces por placa de ateroma o todas las vías fisiopatológicas de las que hablamos previamente que no son suficientes para dar el aporte que demanda el corazón en ese momento, puesto que hay más contractilidad, mayor consumo de oxígeno, mayor consumo de energía que no se está supliendo. Entonces, eso nos genera la angina. El grado 2 es la angina que se genera con esfuerzo moderado y me habla esto de que hay una oclusión o una pseudo oclusión mayor que en el grado 1 y aquí hay limitación ligera de actividades ordinarias cuando se realizan rápidamente, a veces de caminar, estar cocinando, atender la cama, actividades básicas de la vida diaria que pueden generar el dolor precordial en ese momento. Finalmente, las más graves son las anginas grado 3 y grado 4 de la clasificación canadiense, porque la grado 3 es una angina que se presenta con esfuerzos leves, es decir, cuando el paciente de plano no puede caminar más de dos cuadras, o tampoco puede subir un pequeño tramo de escaleras porque empieza a presentar ese dolor precordial. Finalmente, la angina más peligrosa, si lo queremos ver así, es la angina que está en reposo, porque no se necesita esfuerzo para desencadenarla. Pero solamente cuando hablamos de una angina grado 4 ya estaríamos hablando de un contexto de una angina inestable, porque se presenta en reposo, no asociada al esfuerzo. Ahora bien, ¿cómo voy a clasificar un síndrome coronario crónico en la consulta? Esto no es una tarea sencilla. Usualmente los pacientes que tuvieron un infarto o que están con dolor precordial deben mandárnoslo a la consulta, ya sea de cardiología, a la consulta de medicina interna, para que nosotros podamos abordarlo bien, clasificarlo de la manera correcta y definir cuáles son los estudios pertinentes que requieren estos pacientes. Pero para que ustedes lo sepan de manera académica, es importante que conozcan que para nosotros definir a una angina típica o una angina clásica de un síndrome coronario crónico, tiene que cumplir con ciertas características, las cuales son que sea, y aquí se lo señalo, un dolor opresivo y localizado en la región retroesternal o en el cuello, la mandíbula o brazo. Eso nos da un punto de características del dolor torácico. El segundo punto es que sea un dolor que se agrave con estrés físico o emocional y eso nos va a dar otro punto. Y si ese dolor se alivia con el reposo o con el uso de nitratos en los primeros 5 minutos, nos da los 3 puntos. Y cuando estamos ante 3 puntos, hablamos de que es una angina típica. Si nos da 2 puntos, es una angina atípica. Y si tenemos un punto o ninguno, pues no estamos en contexto de un dolor anginoso, sino que es un dolor tipo no anginoso.
Entonces, la irradiación clásica es hacia el brazo izquierdo, mandíbula, e incluso a veces se puede percibir en el epigastrio, y la duración usualmente es de menos de 10 minutos y no hay síntomas vegetativos intensos como diaforesis o algún otro asociado, a diferencia de un síndrome coronario agudo o una angina inestable. Ahora bien, no solo es característico del síndrome coronario crónico el dolor torácico. El paciente también se puede presentar con disnea y esa disnea se presenta cuando el paciente realiza un esfuerzo físico y eso nos da una clasificación o calificación clínica de 2 puntos. ¿Por qué es importante esta clasificación clínica? Bueno, para empezar, es importante porque de acuerdo a las características clínicas que tenga el paciente del síndrome coronario crónico, nosotros vamos a hacer esa suma y lo vamos a puntuar en este score que se llama probabilidad clínica ponderada por factores de riesgo o RFCL, que idealmente deberíamos poner en los ingresos de nuestros pacientes o en las notas de evolución para ir catalogando, y esta clasificación nos va a ayudar a saber si nuestro paciente tiene una probabilidad clínica muy baja, baja o moderada de deteriorarse a un síndrome coronario agudo. Y de acuerdo a esa probabilidad, los estudios que nosotros tenemos que tomar. Pero vamos a entender un poquito mejor este RFCL o probabilidad clínica ponderada por factores de riesgo, que nos habla primero de la edad del paciente y primero con base en la edad vamos a puntuar a cada contexto. Si es mujer nos va a dar una puntuación más bajita en comparación con los hombres. Ya lo veíamos en clases previas de, por ejemplo, dislipidemias, que ser hombre es un factor de riesgo cardiovascular no modificable. Asimismo, a eso también lo vamos a catalogar con el número de factores de riesgo que tiene el paciente. ¿Y de qué factores de riesgo estoy hablando? Los factores de riesgo de historia familiar, de síndrome coronario crónico, el antecedente del propio paciente de tabaquismo, antecedente de lipidemia, hipertensión y diabetes. Entonces, estos factores de riesgo los vamos a puntuar aquí también, que si tiene 0 a 1 pues va a quedar clasificado acá, si van de 2 a 3 aquí y de 4 a 5 acá, y todos de acuerdo a número 1, subdividirlos. ¿Cuántos síntomas tiene mi paciente? Si cumple con 0 a 1 puntos, va a estar en esta escala grandota. Si tiene 2 puntos, va a estar en esta. Y si tiene 3 puntos, va a estar aquí. Entonces, vámonos a el escenario clínico en el cual el paciente tiene el máximo puntaje. Supongamos primero que nuestro paciente clínicamente tiene 3 puntos clínicos. Entonces, que tiene las 3 características de un dolor torácico asociado con síndrome coronario crónico. Entonces, sumamos los 3 puntos de dolor opresivo precordial que irradia a cuello, mandíbula o brazo, que es desencadenado por estrés físico o emocional, y reposo, y que mejora con el reposo, con los nitratos en los primeros 5 minutos. Entonces, ese paciente nos da la suma de 3 puntos. Ahora supongamos que es un paciente masculino, entonces se queda aquí. Ahora, con eso es importante, vamos a ver cuántos factores de riesgo tiene ese paciente y supongamos que tiene de 4 a 5 factores de riesgo, es decir, que es diabético, hipertenso, antecedente de dislipidemia y que encima fuma. Entonces ya quedó en esta rampita. Y ahora supongamos que el paciente tiene de 60 a 69 años. Eso nos va a catalogar al paciente con un riesgo moderado de desencadenar un síndrome coronario agudo. Entonces, esa va a ser nuestra primera suma antes de realizar algún otro estudio. Entonces, vamos a tener que tener una probabilidad del 39% de tener un desenlace cardiovascular adverso. Pero no nos vamos a quedar ahí, sino que también vamos a ponderar ese riesgo todavía más.
Nuestro paciente puede presentarse a la consulta con un electrocardiograma o bien se lo podemos solicitar nosotros o pues clínicamente podemos ver algunas otras cosas que nos pueden ajustar esta probabilidad clínica de un efecto adverso derivado del síndrome coronario crónico. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Primero, pues ya tomamos nuestra escala RFCL, que es la probabilidad clínica de factores de riesgo. Y a esa probabilidad clínica le vamos a sumar 25% por cada uno de estos ítems que tengamos positivos. Cada uno de ellos vale 25% o nos agrega 25 puntos a la probabilidad de que tenga un deterioro clínico el paciente. Entonces, los cambios en el electrocardiograma en reposo, como por ejemplo la presencia de unas ondas Q o cambios en el segmento ST, o en la onda T que nos hablen de isquemia, pues nos aumentan el 25% de riesgo de deterioro clínico. Ahora bien, si ya tiene el paciente también un electrocardiograma de esfuerzo con resultados anormales, eso le suma otro 25%. Ahora, imaginen que si es nuestro paciente que ya tenía un 39% de riesgo y le sumamos 20% o 20 a 25%, no seamos tan estrictos, sumamos un 20% con los cambios de electrocardiograma, entonces ya tiene un 39, 49, 59% de probabilidad de deterioro clínico y si le sumamos un electrocardiograma de esfuerzo normal, entonces ya tenemos un 39, 49, 59, 69, 79% de probabilidad de deterioro clínico. Y si eso le suma, por ejemplo, que es un paciente que también tiene enfermedad arterial periférica, pues eso nos aumenta muchísimo más. Entonces 60 más 39, pues nos da un 99% de probabilidades de que vaya a tener deterioro clínico y están indicado en ese paciente sí o sí la realización de una coronarioangiografía diagnóstica para ver qué arteria coronaria está pseudocluida y sería necesario balonizar y colocar un stent. ¿Qué otras alteraciones nos aumentan ese riesgo cardiovascular? También existe la presencia de una disfunción del ventrículo izquierdo, que puede ser severa o segmentaria, que se evidencia en un estudio ecocardiográfico. También podemos ver arritmias ventriculares, que podemos ver incluso en un electrocardiograma. Eh, si el paciente tiene enfermedad arterial periférica, así como dicen los grandes maestros, así como están los vasos sanguíneos de los pies, si el paciente tiene una enfermedad arterial que incluso está con úlceras o es muy notorio el grado de isquemia, así como están los miembros inferiores, así también seguro está el corazón o si se encuentran con calcificaciones coronarias que se hayan evidenciado en estudios tomográficos que se hayan hecho por algún otro protocolo de estudio. Cada uno de estos ítems nos aumenta un 20% a la probabilidad de tener desenlace adverso. Ahora bien, supongamos que el paciente no tiene ninguna de estas alteraciones y que en total de la suma de probabilidades de tener un efecto adverso, pues nos suma entre un 5 y un 15%. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Si nuestro paciente tiene una probabilidad baja a muy baja, podríamos valorar realizar un estudio que se llama CACS, que básicamente evalúa la calcificación de las arterias coronarias mediante una angiotomografía. Y eso se va a medir de un 0 al 1000 y cada uno de estos puntajes nos van a encasillar dentro de un aumento de la probabilidad de que este paciente tenga una obstrucción coronaria y amerite estudios de mayor sensibilidad y especificidad para valorar cómo está la arquitectura coronaria. Pero recuerden, el CACS, es decir, el estudio para valorar la calcificación de arterias coronarias, solo se hace en pacientes que tienen un RFCL bajo que va entre 5 y 15% para uno, o descartar de plano que no tiene ese paciente aterosclerosis o calcificación coronaria, o dos, para aumentar la probabilidad de riesgo de desenlace adverso de ese paciente, por lo cual nos haga ameritar un estudio u otro distinto. ¿Y de qué estudios estoy hablando? Hablo de estas pruebas complementarias.
Si en total nuestro paciente tuvo una puntuación muy baja del menos de 5% para deterioro clínico, vamos a hacer algunas otras pruebas adicionales, pero pues no nos va a urgir. Sin embargo, si tiene probabilidad baja que va de 5 a 15%, pues se hace el ajuste de la probabilidad clínica con el estudio de angiotomografía, donde vamos a ver la clasificación de arterias coronarias. El estudio CACS, a diferencia de una angiotomografía, no emplea tanta radiación y es en un área anatómica más pequeña. Si nuestro paciente terminó con una probabilidad moderada que va del 15 al 30%, ahí sí está indicada la angiotomografía o bien un estudio de imagen funcional, como puede ser un ecocardiograma de estrés, una resonancia magnética de coronarias o un estudio PET o SPECT. Y cuando nuestra probabilidad es alta, que va del 50 al 85%, pues sin duda ahí hay que hacer imagen funcional como el ecoestrés, la resonancia magnética o el PET-SPECT. Y si nuestro paciente ya de plano tiene una probabilidad muy alta de más del 85%, ahí nuestro estudio de primera línea apropiado entre la sospecha de síndrome coronario crónico es sí o sí una angiografía coronaria invasiva. Entonces, haciendo otra vez el ejemplo de nuestro pacientito que vimos al inicio, supongamos que tiene 65 años, es un paciente masculino, tiene cuatro factores de riesgo, es decir, es diabético, es una persona que vive con diabetes, una persona que vive con hipertensión, un paciente que tiene dislipidemia y también una persona que fuma, pues ya lo cataloga con un RFSL inicial de 39 puntos, es decir, un 39% de probabilidad de desenlace adverso. Y a eso le sumamos que tiene cambios electrocardiográficos en reposo presentes, además una arritmia ventricular y enfermedad arterial periférica. Sumando eso es 60 más 39, tiene un 69% de probabilidad de efectos adversos, por lo cual pues nos vamos directamente a la realización de una angiografía coronaria invasiva. Eso como un ejemplo de práctico. Ahora que ya sabemos cómo catalogar al paciente, cuándo hacer una coronaria angiografía, cuándo mandar a hacer una angiotomografía, cuándo hacer un ecocardiograma de estrés, es decir, un ecodobuta, ecocardiograma con dobutamina, pues ahora sí ya vamos a ver qué riesgo nos sale derivado de los estudios. En este caso, vamos a ver qué sucedería en el contexto de una coronaria angiografía. Hablamos de una enfermedad de alto riesgo cuando la estenosis arterial coronaria eh, es obstructiva con un riesgo alto de eventos por detección mediante el angioTAC y vemos que hay una estenosis de más del 50% del tronco común izquierdo. También cuando encontramos enfermedad de tres vasos con estenosis severas, con un diámetro de estenosis de más del 70%, hablamos de una estenosis de arteria coronaria de riesgo alto. Y si hay enfermedad de uno o dos vasos que afectan a segmentos proximales de la arteria descendente anterior con estenosis severa, entonces ahí vamos a tener un riesgo alto y ese paciente amerita coronario angiografía. Pero siendo un poco más estrictos, hay indicaciones de revascularización coronaria que son normadas por las guías ESC del 2019 y por las guías AJA 2023, en las cuales las indicaciones son: número uno, presencia de angina refractaria pese a un tratamiento médico farmacológico óptimo. Ahí nuestro paciente es candidato a la realización de una PCI o una CABG. Y se van a preguntar, doctor, ¿qué es una PCI? ¿Qué es una CABG? PCI es una intervención coronaria percutánea en la cual se coloca, se hace, se introduce el catéter largo, el cual infla un globo y después coloca el stent o la malla que va a mantener abierto el vaso sanguíneo. Y la CABG es la cirugía de bypass de las arterias coronarias.
pero pues ahí este procedimiento pues es a corazón abierto para que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí se va a determinar la cirugía del PCI o el CABG de acuerdo a la anatomía que tenga el paciente y el grado de estenosis y dónde esté esa estenosis, si el paciente es refractario al tratamiento. Ahora bien, si en los estudios de imagen, como por ejemplo en la resonancia magnética, en el PET, en el estudio SPECT o incluso en la, bueno, sobre todo en la resonancia y en el SPECT, se encuentra que hay una isquemia extensa de más de 10% del ventrículo izquierdo, también es una indicación para realizar revascularización coronaria. Si hay más de 50% de oclusión del tronco coronario izquierdo, está indicada también la revascularización. De hecho, el estudio Freedom ha evidenciado que se prefiere la cirugía de bypass coronario sobre la cirugía, sobre la intervención percutánea, si la anatomía es favorable, pero se prefiere la cirugía a corazón abierto para la colocación de cirugía de bypass. Si hay alteración de tres vasos coronarios, más diabetes o una fracción de eyección ventricular reducida de menos de 50%, el estudio Syntax ha demostrado que también la cirugía de arterias coronarias con la colocación del bypass ha sido superior a la intervención percutánea de coronarias. Si la alteración es en un vaso, por ejemplo, en la descendente, la DA, la descendente anterior, pero tiene una isquemia relevante, entonces ahí pues se pueden realizar las dos, no hay una preferencia de una sobre otra. Ahora bien, si el paciente tiene enfermedad de un vaso que no es proximal o no presenta isquemia significativa, que es lo que ya estábamos comentando anteriormente, o sea, una isquemia de más del 70, una estenosis de más del 70% de los vasos o una estenosis de más del 50% en un tronco común izquierdo, pues entonces ahí podemos considerar pues tratamiento médico. ¿Y en qué consiste el tratamiento médico? El tratamiento médico farmacológico, pues, tiene que llevarnos a algunos objetivos terapéuticos. Recuerden, siempre dieta, actividad física, al menos 150 minutos de actividad física, con intensidad moderada, de moderada a intensa, dieta, dependiendo igual de la tolerancia de nuestro paciente, se empieza desde aquí la rehabilitación cardiovascular, eh, asimismo además de los planes de ejercicio, dieta mediterránea, dieta DASH, han demostrado también mejoría en el riesgo cardiovascular, así también como dietas hiposódicas. Los objetivos terapéuticos son llegar a un colesterol LDL menor de 55 miligramos sobre decilitro, puesto que estamos en un contexto de un riesgo cardiovascular muy alto, una meta de tensión arterial menor de 130 sobre 80 milímetros de mercurio. Asimismo, si nuestro paciente tiene antecedente de diabetes, eh, disminuir la hemoglobina glicosilada a menos del 7%, pero esto hay que individualizarlo, ya lo veíamos en el tema de atención del paciente con diabetes. No podemos tener metas tan estrictas con pacientes que, por ejemplo, son de edad avanzada, que tienen alto riesgo de caídas, hipoglicemia. Si el paciente está internado, la glicemia hospitalaria meta tendría que estar entre 140 y 180 miligramos sobre decilitro, esto de acuerdo a las guías ADA, y pues generalmente hay que tratar de llevar a nuestro paciente a una reducción de peso con una meta de un índice de masa corporal menor de 25 y tener frecuencias cardíacas que oscilen entre 50 y 60 latidos por minuto si es que nuestro paciente está utilizando beta bloqueo, que ha demostrado también que mejora el riesgo cardiovascular y supervivencia de los pacientes. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer ese tratamiento médico? Resumidas cuentas. Primero que nada, hay que dar antiagregación. Estudios muy importantes como el estudio COMPAS ha demostrado que la antiagregación o doble antiagregación plaquetaria muestran beneficio cardiovascular, disminución de la mortalidad a largo plazo de estos pacientes. Podemos optar también por una terapia simple, pero preferentemente utilizar una terapia antiagregante doble, de acuerdo al estudio COMPAS,
eh, y que también ha demostrado eficiencia, incluso después de una PCI, de una intervención percutánea coronaria. También importantísimo el uso de estatinas de alta intensidad como son rosuvastatina, atorvastatina. El estudio PROVET ha demostrado que la atorvastatina, dosis de 40-80 miligramos con administración nocturna, nos ha mejorado la estabilización de la placa teromatosa, lo cual va de cierta manera evitar que ésta genere una ruptura de placa dentro de la arteria coronaria y después termine deteriorándose en un infarto agudo del miocardio. Aquí la meta, ya la había comentado, es llegar a un LDL menor de 55 miligramos sobre decilitro. El control hipertensivo se va a lograr inicialmente con una terapia doble. Podemos brindar al paciente IECA y como segunda línea administrar beta bloqueadores en este contexto de síndrome coronario crónico. Recuerden, si el paciente no tolera los IECA, si es que le produce angioedema o tos, sobre todo si le produce tos, pueden optar por usar un medicamento como ARA2. Y el control glucémico inicialmente se da con metformina y podemos optar por el uso de ISGLT2 o análogos de la GLP-1 con tal de llegar a las metas de hemoglobina glicosilada menores de 7%. Y podemos utilizar diversos antianginosos como son los beta-bloqueadores, según la línea calcio antagonistas, podemos usar nitratos o incluso medicamentos como la ranolazina. Esto va de acuerdo a la tolerancia que tenga el paciente con estos tratamientos médicos. Finalmente, aquí tenemos muchas opciones y vías fisiológicas por las cuales podemos inhibir la agregación plaquetaria, la adhesión plaquetaria al endotelio, la agregación o la unión de plaqueta y plaqueta. Por ejemplo, aquí tenemos que la aspirina pues inhibe la liberación del tromboxano A2, va directamente sobre la plaqueta. Asimismo, otros medicamentos eh, como aquí los inhibidores de la P2Y12, como el clopidogrel, prasugrel, el ticagrelor, pues nos van a inhibir igual esa agregación plaquetaria. Tenemos algunas otras vías, como por ejemplo aquí podemos ver la inhibición del factor 10A, que va a inhibir pues esa cascada de coagulación sobre la placa de ateroma, que podría utilizarse en algunos contextos muy específicos. La enoxaparina también la podríamos valorar y el uso de inhibidores de la trombina como el dabigatran, la bivalirudina. Aquí hay muchos estudios en los cuales podemos ver primero, la aspirina es el manejo de elección 100 miligramos al día. Podemos utilizar algunos otros coadyuvantes, como por ejemplo aquí el, el uso de rivaroxaban en conjunto con aspirina. Aquí hago una corrección. Hace rato les dije que el estudio COMPAS nos habla de doble antiagregación. Sí es correcto, es una doble antiagregación, pero no es con ácido acetilsalicílico y un clopidogrel, o sea, un inhibidor de P2Y12, ¿no? El estudio COMPAS nos habla de una doble antiagregación con aspirina 100 miligramos más rivaroxaban a dosis antiagregante, que son dosis bajitas, 2,5 miligramos 2 veces al día. Y esto lo podemos administrar a pacientes que tienen un síndrome coronario crónico sintomático y un riesgo alto de eventos isquémicos. Mucho ojo, nos hablan pacientes en este contexto de síndrome coronario crónico. Si el paciente tiene síndrome coronario crónico y además fibrilación auricular, perdón, si tiene síndrome coronario crónico y además tiene una arritmia importante, como es la madre, la madre de todas las arritmias, que es la fibrilación auricular, entonces aquí ya no podemos aplicar el estudio COMPAS. Aquí en este caso, si se da el rivaroxaban a dosis plenas. Pero el COMPAS nos habla de doble antiagregación con rivaroxaban a dosis bajita que tiene efecto antiagregante
sumado a la aspirina. También podemos administrar aspirina con otros medicamentos inhibidores de la 2-YP12, como clopidogrel, lo que se ha demostrado en el estudio DAPT o DAPT, en pacientes que tienen historial de infarto del miocardio que han tolerado esta doble antiagregación durante un año. Y ha habido pues una disminución del 25% de síndrome coronario agudo. También hay otro estudio, DAPT, en comparación contra placebo, en el cual se administró prasugrel con aspirina después de una ICP para pacientes con infarto. El prasugrel se administraba una dosis de 10 miligramos al día y finalmente el estudio Pegasus-TIMI, en el cual se demostró que el ticagrelor en conjunción con la aspirina pacientes que habían tenido antecedente de infarto, pues han tolerado de mejor manera y han tenido menor cantidad de desenlaces adversos cardiovasculares a plazo de un año. Entonces, es importante estas opciones de tratamiento antitrombótico intensivo prolongado para los pacientes y ver en qué contextos los podemos usar, puesto que hay muchos pacientes que sí, evidentemente tienen un riesgo alto de eventos isquémicos a corto plazo, como por ejemplo tener una enfermedad multivaso, antecedente de diabetes tipo 2 con daño a órgano blanco, retinopatía, neuropatía, nefropatía e incluso pues una enfermedad renal crónica con tasa de filtrado glomerular de 30 a 60. Y pues hasta aquí con el video del día de hoy, hablando de síndrome coronario crónico. Espero haber sido muy breve y en realidad va dirigido principalmente a los estudiantes para que traten de aterrizar lo que vemos durante sus rotaciones en nuestro piso de medicina interna. Y pues hasta aquí con el video del día de hoy. Espero que les haya servido. Chao, chao.